Gracias, Elías. Sí, sí, No. Gracias. Carlos. ¿Y usted? ¿Y usted? No, yo todavía estoy joven. Pero no parece. De espíritu. Nunca se han visto también los 30 como a mí ahora. Me alegra ver mucha cara joven porque el profeta Jeremías fue un profeta joven. Ahora lo van a ver. Un profeta muy joven. No tengo el rango de edad en estos momentos, pero sí andaba por los 20 y 30 y tantos. Entonces, sí me alegra porque de aquí en adelante, los que ya vamos de salida del trabajo, ya quedan ustedes, que son los más jóvenes, que van a llevar el mensaje de salvación a las nuevas y futuras generaciones. Ustedes pueden llegar más largo que lo que nosotros hemos llegado. Entonces, todos tienen Biblia, Sí, todos señor. tienen el capítulo 1 de Jeremías. Okay. Leámoslo, Randall, todo el capítulo. No le digo que a mí solo mi esposa me da órdenes. ¿Qué le pasa? Si me hace favor, léalo todo corrido, un solo tiro. Dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año de decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Joacías, rey de Judá, hasta el fin del año 11. De Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, irás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrá y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas sus ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
la versión que dice Randall, bueno, decía que el versículo donde dice no puedo hablar porque soy muy niño. Las demás versiones lo que dicen es que soy muy joven. Las otras versiones. ¿Cuál versión es esa, no? No, Reina Valera 60. Reina Valera 60. Ujú. Okay. Las otras lo traducen como soy muy joven. Entonces, les voy a dar un poquitico de contexto nada más para que ustedes tengan una idea de por qué Jeremías y Dios le hace ese tipo de profecías a Jeremías. El rey Joacim fue un rey que hizo lo malo delante de Dios, y hacer lo malo delante de Dios es adorar a dioses paganos, crear altares dentro del mismo templo, o sea, negar totalmente la adoración a Dios y desviarse totalmente de la adoración a Dios, irse tras los Baales, tras los otros dioses. Si quieren un poquitito más de contexto y entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando, está en el primer libro de Reyes, capítulo 22, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 33. Ahí está la historia del rey Joacim, que fue exactamente lo que hizo él, y por qué Dios entonces levanta al profeta Jeremías a decirle. El primer capítulo del libro de Jeremías es súper importante para entender todo el resto de capítulos. Dato también curioso, el libro de Jeremías no está en orden cronológico. Está súper ahí, no está en orden cronológico. El libro original fue quemado por el rey Joacim. Entonces, el profeta Jeremías tuvo que reescribirlo. Elías, ¿qué es cronológico? Orden cronológico, que no lleva el orden en tal cual pasaron los eventos, sino están desordenados. Como que usted cuente que cuando tenía 5 años le pasó tal cosa. Ajá, y después no vaya a los 20, que cuando tenía 20 y después otra vez regresa, cuando y a tenía los 15 tres. y así. O sea, no lleva el orden tal cual sucedieron los eventos. Nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué la prédica, o bueno, el mensaje de hoy se llama El siervo del Señor y su llamado? Si ustedes notaron, Dios le hace un llamado a Jeremías. Y el primer punto dice, somos escogidos aún desde antes de nacer por Dios para su propósito. ¿Por qué creen ustedes que hoy por hoy la sociedad está tan enfocada en algunos países en aprobar el aborto? Vean que Dios a cada uno de nosotros nos escoge aún antes de nacer. Él dijo, Doña Luz, cuando estaba en el vientre de la mamá, hace unos bastante tiempo atrás, 25 años. 70. la había escogido con un propósito. La había escogido y Doña Luz va a hacer esto en la tierra. Ya está. Helen. Sí. Ok. A Helen ya la había escogido aún desde antes de nacer para un propósito. Entonces, ¿por qué creen ustedes que las naciones están tan enfocadas en aprobar el aborto? ¿Ustedes creen que eso fue que les nació así porque así? Eso es una idea del mismo enemigo, del mismo Satanás. ¿Para qué? Para ir en contra de lo que Dios establece. Dios a nosotros nos escoge desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Ya nosotros nacemos con un propósito. Ya nosotros nacemos aquí destinados a una tarea. Como dice el versículo 4 y 5. Dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté. ¿Qué significa ese apartar? Significa que Dios a usted lo escoge, lo sella para el propósito de él. Eso es lo que significa apartar. Y te nombré mi profeta a las naciones. Cuando en la Biblia, en este caso, en el capítulo de Jeremías, en este primero, se refiere a profeta a las naciones, hay algo muy importante. No es solo, o Jeremías no fue solo profeta de Israel y de Judá. Cuando dice a las naciones, abarca a todo el mundo. Por eso ustedes, cuando ya lean los demás capítulos de Jeremías, van a ver, y hubo una imagen que les pasé por ahí, que hubo profecías a Egipto, que hubo profecías a Moab y a Edom, y hubo profecías contra otras naciones que no eran exclusivamente Israel y Judá. Entonces, por eso cuando él lo nombra profeta a las naciones, el ministerio de Jeremías abarca no solo esas dos naciones, sino a todo el mundo. ¿Y cuál es nuestro propósito hoy? El propósito de nosotros hoy, como personas que somos de discípulos de Cristo, no abarca solo sacer.
El mensaje que nosotros tenemos que llevar de salvación es para Zarcero, lo que sigue y lo que sigue. Como dice la Biblia, primero Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso está, creo que es en uno de los evangelios o en el libro de Hechos, no me acuerdo. Por ahí en la Biblia está. Por ahí, entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está. Entonces, primer punto, somos escogidos por Dios aún antes de nacer, como discípulos, con un propósito. Entonces, cada uno de los que estamos aquí hoy tenemos un propósito y fuimos escogidos por Él antes de nacer. Somos personas valiosas. Siempre sin eso en su corazón y en su mente. Cada uno de ustedes tiene un valor especial para Dios porque ustedes antes de nacer ya habían sido escogidos para Él. Elías, ¿Quién lo cree? ¿qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo que vive y practica lo que está en la palabra. ¿Y quiénes de los que están aquí creen que el Señor los escogió desde antes de nacer? Todos lo creemos. O sea, que Porque- nadie, No, que no nos quede duda. que Porque nadie así pueda es. llegar y decirle a David, usted no es nadie, no vale nada, porque él sabe que Dios a él lo escogió desde el vientre de la mamá para cumplir un propósito aquí en la tierra. Amén. Así con cada uno de ustedes. Que nadie menosprecie el valor que todos ustedes tienen, porque para Dios ustedes tienen un propósito y son demasiado valiosos. ¿A cuántas de las personas que están aquí, que estamos aquí sentadas, el enemigo alguna vez ha venido y nos ha dicho que nosotros no servimos para nada, que no tenemos un llamado, que no somos especiales, que no tenemos dones espirituales, que no somos dignos ni siquiera, o sea que somos una basura? Yo me imagino que aquí habemos varios Que está loco porque Dios le habla. que Eso dicen los pueblos. O Ajá. sea, Elías está poniendo un tema ahí que es la obra de Dios y la obra de Satanás. Hay dos caras que se enfrentan una a la otra. Dios a usted le dice que usted sirve para nada más y nada menos que llevar el propósito de Él a las naciones, al mundo. Y resulta y sucede que el enemigo viene y le dice a usted que usted no sirve para nada. Ya le devuelvo la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos dones y tenemos talentos? No, porque es otra cosa, pero dones. ¿Cuáles de aquí somos ministros de Dios? Aquí, levánteme la mano, ¿qué es ministro de Dios? Amén. Amén. Todos tenemos que haberlo levantado. Porque si Dios nos llama desde antes de la creación del mundo, todos tenemos eso que está ahí. Que no lo hayamos descubierto no quiere decir que no esté. Pero eso es lo que estamos haciendo aquí precisamente. Y si a ustedes dicen, "Rey, ¿cuál es mi misión en esta tierra?" Mateo 28, 18 al 20. Y Marcos 16, no me acuerdo, los últimos versículos. Ahí está la misión que cada uno de ustedes tiene y el propósito por el cual están aquí. Mateo 28, 18 al 20 es la gran comisión y fue lo que Dios nos dejó hacer en esta tierra. Segundo punto. Ustedes dicen, bueno, sí, Dios me escogió antes de nacer, pero no, voy a ver qué me invento para decirle que no. No hay excusa válida para rechazar el llamado de Dios. Y aquí por eso es que me alegraba ver tanta cara joven. Porque el versículo 6 dice, entonces dije, Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás, y todo lo que te mande, dirás. No hay excusa. ¿Qué excusa podemos poner nosotros para no cumplir el llamado de Dios? Yo soy inútil. No tengo los recursos, todavía no tengo trabajo, ¿Qué voy a decir? Que Dios no me usa. Que Que nunca Dios me ha no me hablado. habla. que no me habla. Hay un meme, por cierto, que O, Que eso no me toca a mí. una que utiliza mucho el enemigo. Usted es un pecador, usted falla en esto, ¿cómo Dios le va a hablar o Dios lo va a creer si usted se equivoca en esto y esto y esto? Una pregunta aquí estamos en una tertulia de por sí. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten capaces en este momento para ir a echar un demonio fuera? Imagínense que una legión está compuesta de más de 3.000 demonios. ¿Capaces o incapaces? son capaces. Capaces. ¿Quién se siente capaz aquí? En el Ustedes nombre saben de que Jesús. Si ustedes tienen un pecado, el enemigo se los va a tirar a la cara. Sí. Y entonces, todos estamos capacitados. Él nos dijo que nosotros tenemos que ir a echar afuera demonios, que tenemos que ser libres de cautivo. No, yo no, la Biblia.
Bueno, por eso. Entonces, para que ustedes vean nada más un poquitico de la mentira que el enemigo nos ha metido a nosotros desde que, no desde el vientre de nuestra madre, porque nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre tenemos una identidad. Yo estoy convencido que es así. Lo que pasa es que en el transcurso de los años nosotros la perdemos. ¿Por qué? Porque el enemigo ya comienza a tener potestad de hablarnos a nuestro corazón. Porque el enemigo también nos puede hablar a nuestro corazón y nos inutiliza. ¿Qué es lo que Elías ahí está leyendo? Él tuvo una excusa, pero la excusa no fue humana. Esa excusa, yo estoy convencido que esa excusa se la puso el enemigo en el corazón a ese hombre. Otro gran hombre de Dios que también utilizó una excusa parecida y un poco de cultura general para los más jóvenes fue Moisés. Cuando el Señor llama a Moisés, Moisés le dice al Señor que cómo lo va a utilizar a él porque él era tartamudo. ¿Cuántos de aquí sabían o conocían que Moisés era tartamudo? Los más jóvenes sí lo sabían. Moisés tartamudeaba. Entonces le decía al Señor, ¿cómo yo le voy a ir a hablar y llevar un pueblo de 7 millones de personas por el desierto? Entonces, el Señor no utiliza o no busca a los más preparados. Hay un dicho, ¿cómo es que dice? No busca a los más preparados o a los más capacitados, capacita a los que llaman. O sea, no llama a los más capacitados, no capacita a los que llaman. Así que tamaña bronca estamos metidos aquí. Chiquillos, qué Ya. breteal esto. Y lo que voy a decir va dirigido más que todo a los más jóvenes. ¿De qué edad está? Ah. De Sí, el rango de Yo me edad. voy. Yo me voy. un rango de 31 años para abajo Yo me siento joven, para entrar yo en eso. Y se lo voy a confirmar, ya le digo cómo. Ah. ¿Usted sabe a qué edad llamó el Señor a Abraham? Después de haber vivido una vida completamente pagana, porque Abraham vivía en Mesopotamia, ¿verdad? En la tierra de Ur, una tierra, y adoraba a otros dioses. Pero ¿usted sabe a qué edad le habló Dios y lo llamó? ¿Alguno sabe? A los 75 años. El ministerio de Abraham, o sea, el acercamiento con el Señor empezó a los 75 años. Así que jóvenes, todavía estamos todos los que estamos aquí para servirle al Señor. No, y yo otra cosa que digo, un hijo de Dios no tiene por qué sentirse viejo, porque desde que nos dimos cuenta, y gloria al Señor, que nos hizo templos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener no solo alegría, sino juventud, llevar en el corazón la alegría y la juventud que Dios nos dio. Yo pienso que, bueno, yo a veces digo, dichosos los que conocen siendo jóvenes el Evangelio, porque tienen mucho tiempo para caminar, pero Dios quiso mirar para esta sierva que ya tenía sus abriles, y bendito sea Él, porque no me dejó morir sin conocerlo como tenía que ser, porque el Dios que yo conocía era un Dios de las alturas, nada más de hacer algunas cosas de las que yo hacía antes y que ya ahora no las hago, pero tuvo la misericordia de ver para donde esta sierva y me está dejando hacer cosas que nunca me hubiera imaginado y que me han llenado de gozo. Gloria al Señor. Para Pero los más bueno, jóvenes. de 81 entonces. De 31 para abajo. Bueno, De 75. para los 70. Los que son universitarios, yo no. Dígame con cuántas filosofías y pensamientos extraños los bombardean todos los días los que asisten a las universidades. El colegio, secundaria también. O algunos de colegio también, que allá por ahí están metiendo alguna cosa. Bueno, Filosofía rara. en mi caso, digamos, que estuve en la UCR sí fue muy rudo, ahí es terrible, ahí, o sea, yo me llegué a pelear varias veces con los profesores, habían clases en las que yo prefería no decir absolutamente nada. En las privadas veo que eso no se da tanto, no, pero en la UCR es fatal, es de lo peor. En el De tecnológico hecho, que también. nosotros nos reuníamos en ECO y era así como cristianos anónimos, más o menos, porque llegábamos a desahogarnos de todo lo que pasábamos en las clases. Sí, ¿y por qué, o sea, por qué si nosotros, o el mundo sí predica ese tipo de filosofías, y por qué nosotros como cristianos, o sea, hay un autor que se llama William Lane Craig, que dijo, si el cristianismo, o sea, si a los jóvenes se les prepara en el cristianismo y se les daba buenas bases y buenos fundamentos,
el cristianismo sería considerado como una materia dentro de las universidades. Pero es que a los jóvenes y a la mayoría de personas no se les enseña el cristianismo o qué son realmente las bases del cristianismo. Porque la Biblia dice, si yo creo en mi corazón y confieso, creo que soy salvo. Pero lo que usted cree aquí tiene que tener sentido aquí también, porque esto y esto tienen que ir de la mano. Si usted no entiende cuál es su fe y usted no entiende en qué es lo que usted está basando su esperanza y su vida, porque vamos para una eternidad, usted no tiene cómo presentar defensa de eso. Entonces se va a dejar llevar, como dice la Biblia, por vientos de doctrina para un lado y para el otro. Entonces lo que yo creo en mi corazón tiene que tener sentido en mi cabeza también. Ay, ¿por qué creo lo que creo? Elías, ¿por qué usted cree lo que cree? ¿Ah? ¿Por qué cree lo que cree? Porque yo sé que es real, porque yo sé que es verdad. Porque yo sé... Demuestre. ¿Ah? Demuestre. Que le demuestre. Estoy como el profesor de la universidad. Ah, Bueno, Digo yo, ¿cómo me lo irá a demostrar? ya se me tembló. ahí está, dígale, Elías, ahí está. Yo abro la puerta. Ahí está. Después dale. Le voy a establecer mi punto. Yo no he tenido la dicha de ir a una universidad porque no pude ni terminar el colegio, ¿verdad? Pero gloria a Dios por eso. Pero yo le voy a decir algo. Yo creo en Dios y creo en Jesucristo solo por una cosa. Porque yo he visto el poder del Espíritu Santo realmente. Porque yo he visto demonios salir en el nombre de Cristo. La primera vez que yo vi una mujer endemoniada y que se hacía por debajo de una silla, así, pasaba por debajo de un mueble de esos arrastrándose. Y que yo le dije, en el nombre de Jesús, usted deja a esa mujer y la deja libre y ver cómo el demonio se sometía al poder de Cristo. Yo dije, wow, realmente, si hay un poder infernal y se sujeta al nombre de Jesús, definitivamente es real. Y a mí me emocionó eso de una manera, ver que una cosa de esas se sujetaba al nombre de Jesús. O ver cómo mi hija Maciel, para gloria de Dios, cuando estaba carajilla, tiene una pierna más larga que la borcha. Y íbamos a tener que llevarla al seguro a ver qué se hacía. Y me dijo el Espíritu Santo, yo estaba comenzando a conocer a Cristo en ese entonces. Y me dice el Espíritu Santo, ¿cuál es el Dios que usted tiene? Y digo yo, madre, venga, oremos por esta chiquita. Y ver cómo esa pierna creció inmediatamente. Y ver cómo Maciel fue sana de un problema que pudo haber cargado para el resto de su vida. Esa es la esencia de la fe. Esa es la esencia de la fe. Porque podemos hablar de gente que no se capacita, pero es que nosotros no podemos capacitar a una persona en el poder de Cristo y en el Espíritu Santo solo con materia como si fuera en una universidad. Porque a nosotros lo que nos hace creer es el poder. A nosotros lo que nos hace creer es no sé, la palabra unción no, es realmente el ver el poder que Cristo tiene en nuestra vida. Y por eso también es que muchos, ¿cuántos de ustedes aquí han visto en persona eso de lo que yo estoy hablando? Chiquillos, es real. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver eso. Tiene que ser cotidiano. Porque nosotros le estamos obedeciendo a una palabra de Dios. Nosotros todos aquí creemos en Cristo. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos y que va a volver por nosotros. ¿Por qué? No se sienta aludido, porque cuando usted me educó a mí, usted no era quien es usted ahora. Yo le acabo de decir que tenía un Dios de Pero, amor. Estaba muy largo. ¿por qué yo prácticamente no creía en Dios? Yo pensaba que era un Dios que estaba allá y yo venía y cometía un pecado y rezaba un Padre Nuestro. Ah, no, mentira. Duraba 3 días sin rezar el Padre Nuestro de la Ave María. Pero ya como los 3 días ya se me quitaba el remordimiento y yo decía, ya se le olvidó seguro lo que yo hice. Entonces yo voy a comenzar primero los suavecitos. Voy a hacer Padre Nuestro nada más esa noche. Ya la siguiente noche me sentía un poquito animadillo y rezaba la Ave María otra vez. Y ya después rezaba otra vez el Padre Nuestro y los 3 Ave Marías antes de dormir, ¿verdad? Pero yo no conocía un Dios de poder, que cuando usted le declara una palabra profética, porque el Espíritu Santo viene a usted y se la revela y se cumple, es irremediable, se tiene que cumplir. ¿A qué voy? Yo técnicamente no creí en Dios,
yo era parte de esos jóvenes que, aunque a mí nunca me dijeron los profesores ateos de la universidad que eso era una mentira, estaba parecido. ¿Por qué? Porque como Elías nos está enseñando, el mundo, el enemigo de Dios, Satanás mismo o sus obras se encargan de decirnos a nosotros que realmente no hay poder en Cristo Jesús. Resulta que sucede. Más si usted ha visto algún endemoniado ser libre. ¿Sí? ¿Usted cree que Dios existe y que tiene poder? Gloria a Dios. Porque Él a nosotros nos movió a hacer eso. Pero yo cuando tenía la edad de Maciel, a mí me hablaban de brujas y lo que hacía era que me metía abajo de una cobija. Porque me daba miedo. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Que el deber de nosotros aquí, así como Jeremías, recibió la autoridad del Señor y fue por obediencia, a nosotros aquí lo que nos toca, porque Dios no necesita defensores, Dios necesita testigos, Así no es. testigos de Jehová, testigos del poder que hay en Cristo Jesús. Y la única manera en que realmente el mundo sepa que hay un Dios vivo es que nosotros nos dispongamos a dejarnos usar. Usted tiene dones, todos los que estamos aquí tenemos dones. Tal vez este muchacho puede estar oyendo esto y dice, me vine a meter en una reunión de locos, definitivamente. Ajá, pero, bueno, gloria a Dios entonces, bendito Dios. Todos estamos capacitados. Y el llamado que Dios le hizo a Jeremías no es ajeno a que nos hacemos. Yo nada más quiero agregar, Randall puso un lado de la moneda, que es el ver las obras del Señor, sacar demonios, sanar enfermos. Yo doy testimonio de que eso es real, pues yo soy uno de esos milagros. Yo era quizá el hombre más de mundo de los que hay aquí. Y pasé un proceso de más de 10 años, donde perdí mucho de lo que yo pensaba que tenía, pero no tenía. Y dejé incluso de creer en Dios. Yo vengo de una familia sumamente católica. Caí en una serie de problemas y enfermedades. Y de un día para otro el Señor, por medio de un siervo del Señor, sacó todo lo que estaba dentro de mí y me sanó. Es una historia larga que ya algunos la conocen y los más jóvenes vamos a aprovechar un sábado para contársela. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, yo estuve aprisionado con el consumo de cocaína durante 7 años. Y el Señor llegó un día a esa habitación donde yo estaba encerrado porque yo no quería ningún contacto con el mundo. Y rompió las cadenas y me liberó a partir de ese momento de esa adicción, sin necesidad de ningún tratamiento ni nada. Esas cosas, cuando vos ves y vives esas cosas, te cambian la vida. Porque ves al Señor que llega, te libera y te saca. Vos ves salir lo que está dentro de usted. Como dice Randall, chicos, ustedes están muy jóvenes, pero esto de lo que están hablando ellos es completamente real. Dice, un día eso estaba escuchando un pastor que decía, tenemos que aprender que el mundo espiritual, aunque no lo veamos, es más real que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en este mundo físico. Ahora, Randall, ¿por qué yo creo en Dios? Porque yo sé que el Dios es real. Porque para mí, el haber creado un universo, un planeta, donde existe vida y donde existe vida inteligente y, o sea, no fue obra, como dicen la gente, de la nada. Dios creó, y es que eso es lo que más me hace gracia. La gente que dice que no cree en Dios dice que todo salió de la nada. ¿Y cómo creó Dios las cosas? Y que es la nada. De la nada. O sea, no había Sí, pero nada. hay un montón de teorías con las que lo bombardean a la gente en la Sí. cabeza. Y todas apoyadas indirectamente del teísmo, de que hubo una mente detrás de la creación del universo. Como dice la carta a los romanos, la magnificencia de Dios se hace visible desde la fundación del mundo, con todas las obras. La gente no puede decir no hay Dios. Sí. ¿Cómo es posible que un científico como, no sé si han escuchado hablar de Francis Collins? Él es el padre del genoma humano. Él dijo que él veía detrás del ADN una mente maestra, que nosotros no salimos de la nada. O sea, hay un diseñador detrás de todo esto. Entonces, ¿por qué yo creo en Dios? Porque es imposible no creer en Dios. O sea, tengo que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. ¿Por qué? Porque esto no puede haber salido así de la nada. O sea, eso tiene que haber
una mente detrás de todo esto. Esa pintura, por ejemplo, ¿quién la pintó? Y tuvo que haber sido un pintor. Ahí está Marley. Hubo alguien detrás de esa pintura. Un reloj, que es una máquina increíble, un reloj como Pero el detalle Elías, es que nosotros necesitamos ver más allá de lo que ya vemos. Pero para la gente que no cree en lo espiritual, el mundo físico es una prueba de que Dios existe. Volviendo al tema, porque Randall me desvía. Todo lo fui yo, ¿verdad? ¿Qué implica el llamado de Dios? El llamado de Dios implica dos cosas. Denunciar lo que no es correcto, el pecado. Dice el versículo 16 de ese mismo capítulo: y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. ¿Qué hizo Jeremías? Jeremías fue y empezó a denunciar las cosas y a decirles: el juicio de Dios viene. ¿Por qué? Por lo que ustedes están haciendo, por haber abandonado a Dios, por haber abandonado sus caminos, viene juicio. ¿Y cuál fue el juicio de Dios para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá? El cautiverio en Babilonia por 70 años. Se fueron como esclavos con una nación totalmente pagana. Y vean la soberanía de Dios. Dios puede utilizar inclusive a un pueblo que ni siquiera cree que Él existe para traer juicio sobre el pueblo de Dios. Ahora, la gente en nuestro tiempo, ¿qué podemos nosotros hacer? Denunciar lo que no está correcto, plantarnos y decir: el aborto no es correcto. ¿Por qué? Porque toda persona se escogía aún desde el vientre de su madre, como vimos en los versículos anteriores. Matar a alguien cuando ya está anciano porque me estorba no es correcto, porque Dios es el único que da y Dios es el único que quita. Y otra cosa, el segundo factor que implica el llamado de Dios: ir en contra de todo y de todos. Vea lo que dice el versículo 18: yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Inclusive nosotros tenemos que ir en contra de aquellos que se dicen siervos de Dios, que están enseñando mal. Cuando ustedes escuchen a alguien decir algo que no es bíblico, por favor, paren y eso no es correcto. Y eso significa que nosotros, como siervos de Dios, vamos a caerle mal inclusive a aquellos que se autodenominan siervos de Dios. Contra el Estado, por ejemplo, que ahí dice: contra los reyes de Judá y sus príncipes, decirle a nuestro gobierno actual: el aborto no va, porque eso es ir en contra de la palabra del Señor. El matrimonio homosexual tampoco va, porque eso no es correcto. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque eso lo dejó el Señor establecido en su Pero palabra. están buscando santidades. Continuando, el llamado de Dios implica ir contra todos y todos, incluidos aquellos que se dicen ser siervos y mensajeros de Dios, cuando no estén en lo correcto. Implica no compartir pensamientos que el mundo cree correctos y denunciar todo aquello que no es del agrado de Dios. Esto traerá rechazo, desprecio por parte de todas las personas hacia nosotros. ¿A quiénes son los más atacados? El mundo dice que no, pero cuando usted se para a defender lo que usted cree y lo que está en la Biblia, todo el mundo se lo desprecia, todo el mundo se lo ataca, todo el mundo se viene en contra suyo, porque usted está defendiendo lo que es correcto, defendiendo la verdad. Que hoy por hoy el mundo dice que la verdad puede ser, que su verdad no es mi verdad. Lo que yo creo que es verdad, para Alicia no es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Y la verdad es lo que está en la palabra de Dios, y eso es lo que el mundo está tratando de contradecir. Les tengo una pregunta: ¿están preparados para sufrir y soportar el rechazo por atender el llamado de Dios? Vean todo lo que Dios le dijo a Jeremías que iba a pasar. O sea, vaya, denuncie, vaya aquí, y eso implica, más adelante, cuando empezamos a ver el resto del capítulo de Jeremías, van a ver que Jeremías fue encarcelado, fue rechazado por su propio pueblo, fue castigado, muchas cosas por atender el llamado de Dios. Todos ustedes, los que estamos aquí hoy, estamos dispuestos a soportar ese tipo de cosas, con las que vivimos nosotros en nuestro contexto, por atender al llamado que Dios les está haciendo.
Se las dejo ahí de tarea. La última, el último. Doña Luz. Perdón, doña Luz. No, yo en esto que Elías dice, siento que todos nosotros ya debemos haberlo pensado. Bueno, por lo menos yo sí lo he pensado y espero que todos. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no ciudadanos de aquí de la tierra. Amén. Y lo que vamos a vivir aquí es una pasadita nada más. Allá es una eternidad. No estamos seguros de lo que vamos a vivir porque no lo hemos visto, pero la Biblia nos lo describe muy bien en Apocalipsis y en un montón de partes de la Biblia. Y tenemos que tratar de dejar que el Espíritu Santo nos toque, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque la pasadita que es por este mundo es un ratico y allá es una eternidad. Yo al menos digo, para mí no hay nada más confrontador que pensar en que yo me estoy equivocando en la manera de vivir y que yo cuando muera, y por desgracia ya tengo 70 años, no voy a tener salvación, no voy a alcanzar salvación. Y hay otra cosa que yo les quiero decir. Jesucristo se fue. Y cuando Jesucristo ya no está aquí, ¿a quiénes dejó? Para que hiciéramos el papel que Él desempeñaba cuando anduvo aquí por la tierra. A nosotros. No hay más. Y tenemos que disponernos porque Él nos dejó para eso. Los ángeles hubieran querido ser los que predicaban el Evangelio, pero no los dejaron. Porque Dios nos ama tanto que nos puso a nosotros para hacerlo. Y nos dio una palabra de consuelo. Cuando vayan a hablar en mi nombre, no se preocupen por lo que van a decir, porque el que voy a hablar soy yo, Amén. el Espíritu Santo. Gloria al Último Señor. punto. No es una opción. Le faltó decir. Último punto. Hay una promesa de Dios para nosotros cuando atendamos al llamado de Dios. La primera vez que se la dice el profeta Jeremías, en el verso 8 dice: no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y se la vuelve a decir una segunda vez en el verso 19: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. A pesar de lo complicado que parezca y de lo difícil que se vea el llamado del Señor, nos hace nuestra vida, podemos estar seguros de una cosa: Él siempre, durante nuestro llamado, estará con nosotros, porque si pusieron atención al versículo 12, decía: bien has visto, una de las profecías la primera profecía que Dios le da al profeta Jeremías, me dijo el Señor, y viene lo que les quiero recalcar: porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Por qué le ponen ejemplo de la vara de almendro? ¿Qué ves tú, Jeremías? Una vara de almendro. Bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Por qué le pones ejemplo de la vara de almendro? Porque en Israel, cuando pasa el invierno y ya está entrando el verano, el primer árbol que florece es el almendro. Y es así lo que determina cuando ya el invierno ha terminado, la vara de almendro que florece. Entonces Dios es el primero en hacer cumplir su palabra. Así que los dos versículos que yo les acabo de decir a ustedes: no tengas temor, porque yo estoy contigo para librarte, declara el Señor. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Y Él dijo: porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla, Él va a estar con ustedes para librarlos cuando ustedes se vayan a cumplir el llamado del Señor. Siempre, siempre, siempre va a estar ahí para ustedes. Es una promesa que hace el Señor para todos nosotros hoy, que Él siempre va a estar con nosotros, y lo refuerza en el Evangelio de Mateo, igual en la Gran Comisión, que dice: los he puesto para que lleguen, ¿cómo es que dice? Por tanto, ir a las naciones, hacer discípulos, porque yo estoy con ustedes hasta el fin. Estoy ustedes cada día hasta el fin del mundo. Elías, el Señor, si no me equivoco, en Jeremías, también junto con esa promesa pone una advertencia en alguna parte de lo que leímos de Jeremías 1, que es: no temas delante de ellos por
Porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. En una parte él dice que no vaya a ser que, estoy parafraseando, Temor que yo, delante de ellos. exactamente, ¿a qué se refiere eso? Tal vez para que entendamos, ¿Es una pregunta? los más jóvenes, sí. Ah, ¿A qué se, verdad? Tal vez, es que tal vez no lo podemos explicar un poquito mejor. sí, no lo abarqué, pero lo que hace la referencia que Dios está diciendo ahí, o lo que está diciendo el profeta es: cumpla mi llamado, porque si usted no hace para lo cual yo lo mandé a la tierra, y Te avergonzará delante de ellos. Está hablando de obediencia. ajá. Está, Si usted no exactamente. es obediente a Dios, y el mismo Dios lo va a... Pero Elías, es importantísimo rescatar eso, porque eso no nos es ajeno a nosotros. Nosotros no podemos ir en el nombre de Jesús si nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Ujú. Y no le estoy hablando del que todos pecamos, le estoy hablando de procurar la santidad, porque Él dice que seamos santos porque Él es santo. Entonces no es que nosotros vayamos a dejar de pecar, pero si nosotros vamos a estar aquí procurando hacer la voluntad de Dios, pero yo sé que yo soy un chismoso, que tengo el chisme en mi vida, y lo voy a seguir practicando. O sea, ¿será que Dios va a ir conmigo? ¿Qué va a pasar? Que yo me voy a ver avergonzado. Ok, jóvenes, ustedes que tienen ese YouTube, yo cuando era joven hubiera sido voy a hacer una marranada. Los cerros de pornografía que hubiera visto yo cuando era joven, si hubiera tenido la facilidad que ustedes tienen, porque yo no conocía de Cristo. Ok, ¿qué les estoy diciendo, chiquillos? Ustedes tienen a la mano el pecado. Todos los días, 24 horas, 7 días. Yo le pido en el nombre de Jesús que Él los cure a ustedes en su corazón, porque para ustedes es muy fácil pecar. Hoy en día para ustedes es muy fácil pecar. Entonces, ok, permítele al Espíritu Santo que Él venga y lo escudriñe. Si usted tiene algún problemita con alguna cosa que usted está viendo en su teléfono, con cosas que usted está permitiendo, hoy es una buena noche para saber que usted no está aquí por casualidad. Oh, sí, señor. Que usted en esta tierra, Dios lo llamó y lo escogió con un propósito. Y que el enemigo lo que quiere es hacerlo a usted perder el tiempo que es tan valioso, porque no se recupera. Este minuto que estamos pasando aquí, usted y yo no lo vamos a recuperar nunca más, ya pasó. Es tan valioso que no se puede comprar el tiempo, ¿verdad? Entonces, permítele al Espíritu Santo que Él venga esta noche a su vida y que así como le dijo a Jeremías, séame obediente y yo voy a ir con usted y no voy a permitir que lo avergüence. Pero vea que Dios le pone a él esa cláusula. Pero, eso es una cláusula. Ujú. Si usted no me es fiel, si usted no cumple lo que yo le estoy pidiendo, lo voy a avergonzar. Lo voy a dejar ser avergonzado. No es que Dios le va a avergonzar, simplemente que las cosas iban a caer por su propio peso. Así que si usted y yo queremos ir a hacer la voluntad de Dios, aquí los que estamos somos personas que estamos ansiosos, que anhelamos ver la voluntad de Dios cumplirse en esta tierra. Entonces, vayamos despojando la pereza. Es que yo soy creyente en Cristo, pero ¿qué pereza me va a orar? Es que yo oro, pero 2 minutos. Nosotros lo primero que deberíamos de hacer cuando nos levantamos es buscar la presencia del Señor para que Él nos cura en cada cosa que hacemos en nuestra vida, en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que un cristiano que no ora es un cristiano débil y nos ataca y nos destruye. El pecado es el que viene a destruirnos como un león rugiente y viene a buscar hurtar, matar y destruirnos a nosotros. Ese es el pecado. El enemigo que tenemos nosotros en este mundo es el pecado. Ok, procuremos que el Espíritu Santo, que fue ese regalo que Dios nos dio cuando Cristo se fue, que son las arras, dice, del pacto que Él tiene con nosotros, realmente nos dé santidad. Nosotros tenemos el mismo llamado que tenía Jeremías. Es que, o sea, no hay nada más parecido a lo que nos toca a nosotros, simple y sencillamente. Y entonces tenemos que llevarlo con responsabilidad. No vaya a ser que nos veamos avergonzados. ¿Ustedes creen que esto que se está viendo, chiquillos, ustedes y yo somos testigos? Somos una generación, digo yo, privilegiada. Porque nosotros estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios
Hora a Al hora se 100%. está cumpliendo, chiquillos, día a día. Cada hora pasan cosas que están escritas. Nosotros somos una generación en serio privilegiada. Estamos viendo que Cristo viene pronto. Ok, suenan las trompetas en este momento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se sentiría usted? Cristo viene y ya. Cristo viene y ya. En este momento no hay nada más que hacer. Lo que usted tiene amontonado fue o la fe con la que usted creyó en Él, o el pecado que hay en usted. Y le digo algo, sin santidad nadie verá a Dios. Este es un llamado que el Espíritu Santo me pone que les hagan esta noche. Porque así como Jeremías, Dios le dijo, usted tiene que ser obediente. Te puse sobre las naciones y vas a hacer maldición para ellos y bendición. ¿Bendición para quiénes? Para los que obedecieran la palabra que Dios le estaba dando a él. Y maldición, porque dice la palabra de Dios, para los que la obedecen y la aman, dice que es como la fruta más dulce, lo estoy parafraseando, que es para el paladar algo exquisito. Pero es locura para los que no la obedecen y la aborrecen. ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios hoy? ¿Es locura o es bendición? Ojo, Cristo viene pronto. Eso que está escrito se escribió hace miles de años atrás. Y estamos viendo hoy en día, usted y yo, el cumplimiento de la palabra profética. Preocupémonos por estudiar un poquito, como decía Elías antes, sobre lo que se está viendo, porque es en serio, día a día y hora a hora se acerca más la venida de Cristo. Es más, yo estoy esperando que en cualquier momento Él venga por su pueblo. Hay que estar listos, esto no es un juego. Yo no sé si esto no es para infundirle miedo a nadie, porque a Cristo se acepta por amor y Él nos salva por amor y misericordia. Pero yo no sé si usted realmente lo está esperando, porque es que Él se viene, es que esto no es un juego. Yo me gozo y me regocijo de eso, pero si usted no lo ha pensado, ahí se la dejo picando, ahí le dejo la bolita picando para que usted lo analice. Si alguno, en el momento que Randall preguntó que qué sentía, si el Señor viene hoy a recoger a su pueblo, si lo que no sintió fue emoción, en ese momento yo creo que es momento para volverse hacia adentro y reflexionar. Porque un verdadero hijo de Dios lo que más anhela es el reencuentro con su Señor. Y tenemos que estar, vamos a ver, si hay algo que nos ata a este mundo, persona, trabajo, dinero, novios, esposos, hijos o hijas, y eso fue lo primero que pensamos cuando dijimos, eso es lo que viene el Señor, es probablemente porque no estamos preparados y es momento para volvernos hacia adentro y limpiar nuestras vestiduras. No estoy diciendo que no tenemos que amar a los que nos rodean, al contrario, tenemos que amarlos y darlo todo, pero siempre en primer lugar, un hijo de Dios está esperando la presencia del Señor. Y qué día más glorioso y más grandioso ese día en que el Señor venga a recogernos. Y como dice Randall, es cierto, créanlo, el Señor está pronto, vivimos épocas bíblicas, somos afortunados. Este 2020 empezó prácticamente que en vez de leer el periódico, el Cere Hoy, usted debería agarrar la Biblia y leerla, porque todo se está cumpliendo. Sí, y para terminar la idea también, es inevitable. Le doy una noticia y usted la sabe, porque usted lo sabe, porque hay un ser en usted que es más que natural, hay espíritu. Todos en algún momento vamos a estar parados enfrente del trono blanco de Dios rindiendo cuentas. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Que usted y yo y cada uno vamos a tener un juicio personal delante de Dios y que vamos a estar cara a cara a Él. Ahora sí, dígame qué vale en esta vida, qué es más importante que estar listo para ese momento que va a ser de eternidad. Esto es un rato nada más. Ninguno se va a escapar. Aquí todos vamos a estar frente al trono blanco. ¿Usted se imagina que usted va a estar algún día delante de la presencia de Dios? Eso que Elías lee, eso que Elías nos compartió, resume esto mismo que yo estoy hablando en este momento, porque la palabra de Dios toda va a lo mismo, todo hacia Cristo y hacia la misericordia de Dios que dio un plan de salvación para redimir al hombre del pecado en el que cayó.
Entonces, también se la dejo ahí de tarea. Usted sabe qué lindo cuando estamos enfrente de nuestro Señor, cara a cara. Y eso va a ser para eternidad. Y si no estamos listos, va a ser para eternidad de condenación. Por eso es que tenemos que realmente velar y preocuparnos por la situación. Que no nos pase lo de las vírgenes que se quedaron sin aceite. Así es. No ser precavidas y quedaron fuera cuando el novio llegó y llamó, las invitó. Pues les digo que pasaron. Nosotros se fueron a traer aceite por no estar prevenidas y quedaron fuera. Entonces, ese era el mensaje que yo quería compartirles hoy y darles el primer capítulo del libro de Jeremías, porque es el primer capítulo. Si se entiende bien el primer capítulo, el resto del libro va a estar sumamente claro. Las profecías en el libro de Jeremías son preciosas, bellas, pero hay que primero entender bien el capítulo primero. De hecho, yo llevo estudiando el capítulo 1 como 3-4 meses. Porque ¿Más? Sí, o más. Porque hay que entenderlo demasiado bien para luego entender el resto del libro. Comprender el llamado, comprender quién era Jeremías, comprender todo, para luego entender el resto del mensaje de Jeremías. Y quería compartirles un poco de lo que yo he aprendido en este tiempo que yo estudiando ese capítulo.